Ciencia. Buenos días, compañeros, mi nombre es Elizabeth. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estoy acompañada de mis dos grandes compañeros, Denise y Joseph Robert. Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha impactado mundialmente y incluimos más a la sociedad de los jóvenes o la población de adolescentes entre 11 y 21 años. Cabe recalcar pues que muchos adolescentes han tenido algún trastorno alimenticio en el que han tenido problemas en su imagen corporal. Todo tiene que ver con, pues, entre estos que están entrelazados. Y cabe destacar que, pues, como muchos jóvenes, hemos tenido pensamientos intrusivos en nuestra adolescencia, que es sobre nuestra percepción de nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo nos reflejamos nosotros cuando nos vemos en un espejo, que decimos como de que, ay, pues me hace falta un poco más de esto, estoy un poquito gorda, un poco flaca. Creo que todos nosotros nos hemos hecho ese tipo de preguntas en la adolescencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna experiencia que tengan o algo? Sabes, yo desde mi perspectiva recuerdo cuando estaba en la secundaria, el cómo todas mis compañeras llegaban a quejarse al menos de una cosa de su cuerpo siempre. O sea, siempre había algo que les llegaba a molestar y nunca estaban conformes. También recuerdo mucho el cómo se llevaban mucho de las críticas, porque estábamos en secundaria, éramos muy jóvenes, se criticaba demasiado. Entonces yo recuerdo mucho también, pues ya desde mi perspectiva ya un poco más personal, pues porque yo siempre me llevé con puras mujeres que siempre querían ser como ese tipo de modelos. Como las de las revistas, Ajá, ¿no? Como modelos, como los youtubers. Entonces siento que es un poco más el hecho de el cómo los estereotipos, el cómo lo que miran ellos quieren seguirlo, quieren guiarse dependiendo de ello. No, sí, yo creo que ha marcado muchísimo la diferencia de hace mucho hasta ahorita, que todos como nosotros como jóvenes tenemos algún ídolo en el que decimos, quiero ser como ella y yo quiero verme como ella. Entonces hacemos cosas inalcanzables que simplemente pueden dañar nuestra salud, tanto psicológica como salud normal. O sea, ¿qué tipo de trastornos han sido estos los que han llegado a afectar? Es que yo creo que podemos estar de acuerdo en que para un adolescente tan joven, un alumno de secundaria, como mencionaban, tomar de ídolo a este tipo de personas no les hace ningún bien, porque se comienzan a comparar y a tener ideales como que no pueden alcanzar en ese momento porque no están ni siquiera lo suficientemente desarrollados. Aunque desde la perspectiva de un hombre, que sería mi caso y el de mis amigos, yo sentía como que a nosotros no nos importaba tanto eso. Siempre veía como que llegábamos a nuestra casa, nos poníamos a nuestras cosas, pero nunca nos poníamos a pensar como estoy gordo, estoy flaco, me hace falta esto. Siempre era más como que estábamos enfocados en nuestras propias cosas y no era tanto de que tuviéramos inseguridades, por así decirlo. Yo creo que a esa edad, como tú mencionas, en el caso de los hombres, pues la verdad es muy difícil o diferente, podría comentarlo. No igual, porque sí puede ocurrir en hombres tanto como mujeres, pero yo creo que en las mujeres siento que estamos un poquito más influenciadas en el hecho de que para hacernos ver atractivas, o que los demás personas, o el muchacho que nos gusta, por así decirlo, el muchacho que nos gusta tiene que vernos bien alineadas, tiene que vernos bonitas, con maquillaje y todo. Creo que ha sido una preocupación que ya se ha notado muchísimo, tanto en secundaria como en primaria. Ahorita en este caso, en esta época que estamos viviendo, creo que sí refleja muchísimo en la adolescencia ese tipo de casos. Y en el caso de los hombres, pues son más relajados, más como de que, pues, al principio no les importaba mucho cómo se verían. Yo conocía a personas o amigos míos que ellos preferían estar jugando videojuegos o estar jugando entre ellos y ni siquiera les importaba muchísimo el cómo se veían, pues. Y en el caso de las mujeres, pues, era un poquito contrario porque, pues, sí queríamos vernos atractivas para ellos, pues. Esos hombres que mencionas éramos mis amigos y yo, la verdad. Sí, yo creo que sí. Pero hasta eso que nosotros mirábamos a una muchacha bonita o a una mujer guapa y pues lo mencionábamos, pero nunca nos poníamos a pensar como qué nos hacía falta a nosotros para ser más atractivos o para intentar llamar la atención de ellas, pues. Sí, yo creo que en este caso, pues en el caso de las mujeres, tanto como hombres, sí puede influenciar algún tipo de cosa como, pues,
dependiendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, qué trastornos pueden afectar un poquito más y en el caso de los hombres, qué trastornos. Y aparte, qué factores pueden influenciar. Ya para introducirnos un poco en el tema, tengo estas dos preguntas sobre el estudio de caso que nos van a presentar, que es sobre la investigación que hicieron en secundaria, tengo entendido. Sí. Pues fíjate que en Ciudad de México se hizo una investigación por Medina Borges, donde comentan que no hay resultados de anorexia, si bien sí hay, pero es muy poco el resultado que hay. Hay más resultados de bulimia con un 1.6% de toda la población en total. Esta fue pura población de mujeres. Y mencionan que pues la bulimia es la que prevalece. Entonces, pues la verdad yo me hice muchas preguntas. Dije, ¿por qué la bulimia? ¿Por qué la bulimia? ¿Por qué no anorexia o problemas por atracones? Entonces, investigando un poco, pues di con el resultado de que es muy probable que sea por la cultura que hay en México. Sí, yo creo el cómo se nos, desde niños, inculca el comer. Comer es vida. Comer es sano y entre más mejor, sin ver el plato de comida que te puedas comer. Entonces, desde niños siempre se nos ha dicho, y creo que ese es el gran factor del por qué la bulimia es el mayor trastorno alimenticio en México, porque pues obviamente no pueden dejar de comer. Es algo que tenemos muy arraigados por cultura, pero pues obviamente no quieren estar ellos o no se quieren sentir de alguna manera gordos o verse como los de, o sea, se quieren ver como los artistas. Bueno, yo he llegado a ver eso, entonces tal vez es por eso que optan por esa opción. Comen por cultura, pero pues repiten la comida por verse de alguna manera mejor. No sé si en el caso de los hombres tu estudio llegó a alguna conclusión así. Yo traigo un estudio realizado en Veracruz por Uniquel Saucedo, que pues como mencionas tú fue más ambientado a los hombres. En los hombres se vio que el estudio nos deja ver que los hombres no tienen problemas como bulimia o anorexia o así, sino que tienen una manera de ver las cosas que los hace tener atracones para intentar crecer, por así decirlo, porque los hombres tienen la mentalidad de que necesitan tener más músculos, estar más grandes, sí, y eso los hace como tener atracones de comida y seguir comiendo y comiendo y comiendo, y podemos estar de acuerdo que pues esto tampoco es sano porque puede llegar a perjudicarles de muchas maneras. Y yo creo, como mencionan ustedes dos, haciendo referencia en los dos, creo que todo tiene que ver también con el tipo de cultura gastronómica que tenemos aquí en México. Por ejemplo, no por nada somos el número 1 a nivel mundial con obesidad y diabetes. O sea, tenemos en cuenta que nuestra alimentación desde chiquitos puede ser, como tú mencionaste, que entre más comas es mucha mejor salud. Pues, o sea, tienes una salud muy bien según tus parientes, pero ¿qué me dice a mí que esa alimentación que estoy llevando es totalmente sana? Ahorita vemos que, pues, muchos papás primerizos lo primero que hacen es, pues con que coma un negrito antes de ir a desayunar, ya es una alimentación padrísima. Y te lo digo porque a mí me pasó, por ejemplo, a mí con un chocomil era un desayuno perfecto y con que comiera estaba bien, pero muchas veces pues, o sea, estamos de acuerdo que un niño en pleno desarrollo tiene que llevar una alimentación sana, o sea, no por nada tiene que tener, o sea, una dieta equilibrada a como yo veo. Pues en este caso, ya marcando la problemática que hay en este tipo de caso en el que investigaron ustedes, pues quiero mencionar que todo ha sido a base de estereotipos. Creo que los adolescentes se dejan guiar muchísimo por la perspectiva que tienen los demás sobre ellos y no cómo te percibes tú. Dejas de lado tu mentalidad o lo que opinas de ti y mencionan más sobre, pues yo quiero verme como él, yo quiero ser él, yo quiero ser ella, yo quiero verme así atractiva como esta modelo, y sabemos que la industria del modelaje pide personas muchísimo más delgadas, altas, y es muy raro que veamos... muy específicos. Ajá, o sea, es muy raro que veamos a una mujer o a un hombre con sobrepeso en la industria del modelaje. Ahorita ya se está implementando un poquito más, pero antes no se hacía mucho que ver. No, y si aparecen, casi siempre son como que en series los chistosos, los graciositos. Casi nunca es un protagonista y que no tenga que ver con su peso. No, y cuando ha pasado ese tipo de cosas han sido en películas como la película Hasta los Huesos o La Ballena, que son películas muy buenas,
pero hablan sobre problemas alimenticios. O sea, en el caso de la ballena, hablamos sobre un señor que perdió a una persona y que por ansiedad, por depresión, tiene problemas alimenticios hasta llegar a la muerte. O sea, cómo esa problemática de olvidar el cómo te ves ha surgido y pues dañó muchísimo a esa persona. Yo creo que vamos a empezar un poquito con su estudio de caso. Vamos a ver un poquito qué es lo que me traen aquí de investigación. Pues como comenté antes, mi estudio de caso fue realizado en Veracruz, en Jalapa para ser más específicos. Fue un 51% mujeres y un 49% hombres, que pues es mucha más cantidad de hombres que el estudio de caso que se realizó con nuestra compañera Denise. Se les midió el índice de masa corporal y se les realizó una encuesta, y ya en base a los resultados que salieron de estas dos fue como lo categorizaron. Los resultados se basaron más que nada como mediante el índice de masa corporal pudieron detectar que al menos 33 alumnos tenían desnutrición, o sea, no se alimentaban de una manera correcta. 47 hombres tenían obesidad tipo 2 y tipo 1. Hubo 35 casos de mujeres que tuvieron obesidad de tipo 3, y también venía algo como de que ya había personas que ya tenían este problema ya muy arraigado, eran como 15 afectados. Entonces, sí, creo que es una cifra muy significativa para el resto de la población, porque es casi toda la población que se entrevistó. Luego también en la encuesta apareció que la mayoría, si bien, es que como eran adolescentes de 13 a 15 años. Era secundaria, en la secundaria, ¿no? Sí. Se vio que en los casos de primera y segunda de secundaria, los adolescentes como que no tenían tanto problema con su imagen corporal, ya que se hizo una encuesta, como mencionó mi compañero, pero sí hay casos sobre que a partir de los 14 a los 15 años, de los compañeros que estaban en secundaria, comienzan a verse más como problemas en donde se fijan más como en su físico, el que les importa más su imagen corporal y ese tipo de cosas, y también lo que llegan a pensar los demás sobre ellos. Entonces, estos fueron los resultados, y pues me parece pues un poquito alarmante, ya que al menos más de la mitad de la población de las personas entrevistadas sufren o tienen tendencia a este tipo de problemas. Sí, claro, como tú comentabas, bueno, como comentaban los dos, pues como lo mencionábamos al principio, creo que todo es a base de cómo te percibes tú mismo, o sea, cómo crees que las demás personas te ven a ti. Creo que eso puede llegar a afectar muchísimo en cómo te puedes llegar a ver tú, y todo eso trae problemas tanto como de autoestima, dismorfia corporal, y todo esto trae arraigados los problemas alimenticios. Claro. O sea, después de esto, de tú ver que no eres lo suficientemente buena para la sociedad, creo que ya empiezas a ver problemáticas de salud, ya más que nada pues el dejar de comer, el comer un poquito de más, y creo que sí ha traído problemas más que nada en los adolescentes, porque creo que es una población vulnerable, más en esa etapa de crecimiento, cómo va cambiando la percepción que tienes y cómo tu mente va a ir madurando poco a poco, pero hay una etapa un poco débil en donde nosotros podemos llegar a ser afectados un poquito más con problemas mentales. Creo que la palabra es más como vulnerables, ¿no? Ajá, estamos sí, un poco más vulnerables, más vulnerables a ese tipo de temas, tal como nos sentimos. Sí, yo creo que tiene muchísimo que ver el tipo de autoestima que puedes llegar a tener sobre cómo te perciben a ti. Entonces, creo que es importante recalcar que pues somos bellos a nuestra manera, todos somos totalmente diferentes, y creo que como personas necesitamos ver realmente lo bueno de nosotros y dejar de un poquito de lado lo malo, siempre y cuando obviamente trates de hacer una mejoría en tu estado de ánimo o en ti mismo. Pero yo, por ejemplo, en mi adolescencia, bueno, todavía soy una adolescente, creo yo, pero o sea, tengo 20 años, pero no me creo tan grande ni tan adulta. Creo que ya pasé la etapa esa de entre 12 y 15 años en la que la verdad me percibía súper mal. Yo desde chiquita tuve problemas respiratorios, tomaba medicamentos, salbutamol, ese tipo de medicamentos que te hacen hincharte un poquito más. Entonces, todas las personas, a lo mejor yo recibía comentarios de mi familia, de amigos, en los que me decían pues que estaba un poquito más gordita o ese tipo de cosas, y creo que sí me llegó a afectar en su momento,
porque en secundaria sí tuve ciertos problemitas alimenticios que pues no voy a recalcar, no voy a meterme mucho ahí, pero me llegaron a afectar esos tipos de comentarios, pues, o sea, yo la verdad sí me vi afectada por todo lo que me decían, y en su momento sí tuve ciertos problemas en que bajé muchísimo de peso, y ya de lo delgada que me veía ya no me gustaba, y ahora tenía que subir de peso y ahora comía más, entonces hubo un desbalance ahí. Yo creo que como adolescentes sí somos vulnerables a todo lo que dicen sobre nosotros. Creo que puede afectar muchísimo cómo nos percibimos, cómo podemos cambiar un poquito de nosotros solamente para gustarle a alguien. ¿Sabes? Y siento que no nada más es como... Porque no es que habíamos comentado un poco también como que los estereotipos influenciaban más o menos en esto tal vez, sino también siento el cómo eres creado desde niño, el cómo te trata tu familia, porque... O bueno, yo he llegado a ver en casos y la mayoría siempre nos hicieron comentarios desde niños. Sí, a mí sí me pasó que de niña, yo no era una niña gorda, yo era una niña delgada. Pero me pasó que por mi complexión era grande. Y me miraba mucho más grande que mis primos de mi edad. Yo era demasiado grande y era muy alta. Y pues obviamente sobresalía y todos mis tíos me decían de que gorda esto, gorda aquello. Y me hacían sentir mal, claro. Comencé a crecer y... comencé a sentirme un poco más incómoda respecto a eso. Yo no era gorda, era una persona muy sana. La verdad, era una persona muy sana. Quiero recalcarlo. No, sí. Y comencé a crecer y es algo que sí, como comentas, en la secundaria se me empezó a desarrollar muchos trastornos alimenticios, bajé muchísimo de peso, luego subí porque me enfermé gracias a ellos, me dio hipotiroidismo, imposible, o sea, es muy difícil bajar de peso, la verdad, ahora en día. Entonces... sí siento que este tipo de problemas como que afectan desde la infancia también. No sé si tengas algo que decir respecto a ello. Las familias, como mencionan ustedes, desde pequeños comienzan a normalizarlo, por así decirlo. Y la verdad, normalizarlo es algo que está muy mal. Aunque en la sociedad hoy en día, como mencionas tú, es muy difícil bajar de peso también porque cada vez los productos vienen con más cosas que lo hacen más difícil, más químicos, sí. Les meten más hormonas, por así decirlo. Y todo hace que pues nuestro cuerpo también sufra cambios y también haga mucho más difícil bajar de peso. Sí, yo creo que pues en toda industria, tanto la industria comercial y la industria del modelaje, muchísimas cosas, creo que han influenciado en este tipo de casos. Bueno, chicos, creo que vamos a concluir un poquito sobre lo que hubo en el tema, y déjenme decirles que pues me gustó muchísimo que estuvieran aquí conmigo y que me acompañaran en este estudio. La verdad, creo que los trastornos alimenticios y la imagen corporal es un tema un poco fuerte. Sí es un tema difícil de hablar y difícil de comentar ahorita en la sociedad, y yo creo que muchas veces nuestros papás no aceptan mucho el hecho de que sí podemos sufrir trastornos alimenticios por los comentarios que nos hacen, y muchísimas veces dicen como de que ay, a mí también me dijeron eso de cuando yo estaba chiquita, y mírame, o sea, estoy súper bien. Y cabe recalcar que no están del todo bien, pero ellos... Ay, ¿a mí qué? O sea, tienen la mentalidad esa como de que, ay, si yo no lo reflejo, no pasa nada. Claro. Y sí es cierto, a lo mejor si no te reflejas vulnerable, no te van a decir ese tipo de cosas, pero yo creo que pues no está mal de vez en cuando sentirse un poquito vulnerable, claro. Demostrar un poquito lo que sientes. Debemos de darle mucha más atención a este tipo de problemas, la verdad, porque como mencionas, Eli, tú llegaste a estar flaca y a dejar de gustarte también por eso, y es algo que puede pasar, de repente levantarte un día, verte en el espejo y verte flaco, por así decirlo, vas a comenzar a tener atracones, como dije antes, y esto te va a ocasionar otro tipo de problemas, por lo que podemos decir que de un día a otro puedes comenzar con una cosa leve y de una tienes ya un problema muy grande. Eso sí es cierto. ¿Alguna cosa que quieres comentar, Denise? No, pues la verdad siento que es un tema muy fuerte, es un tema que no muchas veces se toca. Es también un poco sensible, ya que pues yo al menos pues no estudié psicología como para poderme desplayarme tanto en ello o poder entenderlo de mejor manera, y no quiero dar una información equivocada, pero siento que es un tema que debería ser un poco más visible ante los demás, que deberían de ponerle la importancia que se merece, porque esto desarrolla problemas, enfermedades, y es algo que pues se debe
estar un poco alerta con sus hijos ahí en casa también. Y con tus amigos, familiares, porque pues siento que es un trastorno muy silencioso. Se ve, pero no se escucha tanto de la persona. A lo mejor no lo aparentas y a todos nos puede afectar. Sí, yo creo que sí. Entonces, chicos, yo sé que tal vez es la primera vez que nos vean o no, pero es importante recalcar que no estén solos, tienen que tener en cuenta que tienen que hablar, o sea, esa voz silenciosa que les dice, habla, tienen que hacerlo porque de verdad han pasado muchísimos casos en donde pues te dejas guiar por esta enfermedad que tú no quieres aceptar y muchas veces puede terminar en la muerte o problemas de salud muy graves, perdón. Entonces, pues aquí en OPSIN hay una de pedagogía, perdón. Un consultorio de pedagogía donde ustedes pueden ir y pueden hablar. Es en el CID, tengo entendido. Obviamente, pues a lo mejor no van a querer ir solos, pueden ir con la persona en la que más confíen y poco a poco van a ir agarrando esa confianza de hablar un poquito más sobre el tema, pero cabe recalcar que no están solos. Hablen un poquito más, háblenlo con la persona que les tenga confianza, con su amigo, con alguno de su familia, con la persona, hasta con un profesor. Si de verdad se llevan muy bien con los profesores, pueden hablarlo y de verdad que les va a servir muchísimo. No, por mí se los aseguro porque yo ya pasé un poquito por esto, no sufrí tan grave, pero sí obviamente cabe recalcar que pues es bueno buscar ayuda. Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. De nada. Espero les haya gustado nuestro podcast. Que tengan muy bonito día. Gracias. Ciencia.